Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a importar varios ficheros Excel a Power BI. Para ello, en esta ocasión vamos a utilizar conectar carpetas. Como podéis observar, tengo una carpeta llamada Ventas 2023 y dentro están los ficheros de enero, febrero y marzo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todos los ficheros tienen que tener la misma estructura. Para este ejemplo, aquí tenéis el fichero de marzo, donde disponemos de la columna fechas y de la columna importe. Todos nuestros ficheros tienen que tener la misma estructura. Estamos abriendo febrero y como podéis observar, la columna fechas y la columna importes. Bien, vamos a cerrarlo para que no tengamos conflicto con Power BI. Quitamos nuestra carpeta y ahora ya en Power BI lo que vamos a hacer es conectar carpeta. Para ello nos venimos a obtener datos, más y carpeta, conectar. Le daremos la ruta donde se encuentra nuestra carpeta, en este caso la tenemos aquí, Ventas 2023, aceptar y aceptar. Power BI nos mostrará los tres ficheros y dónde se encuentran. Ahora vamos a combinar y cargar. Nos muestra a modo de ejemplo cómo se vería y qué estructura va a tener nuestra tabla y le daremos a aceptar. Esto tardará unos segundos y como podéis ver aquí a mano derecha ya tenemos nuestra carpeta Ventas 2023 y dentro nuestras columnas. Si nos venimos a vista tabla, veremos que ha generado una nueva columna que es donde está nuestro fichero de enero, fichero de febrero y aquí abajo tendremos fichero de marzo. Ya tenemos nuestra carpeta conectada. Ahora, si nos venimos y creamos un gráfico, buscamos nuestros meses y le colocamos el importe. Como podéis ver, tenemos un gráfico depurado. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.